Buenas tardes, esto es Piensa Prensa. Hoy estamos con una invitada muy interesante. Nos referimos a la diputada Camila Musante Nuera. 32 años, licenciada en Derecho, magíster en Derecho Ambiental. Y además tengo acá anotado, cuéntame si eso es cierto, porque lo encuentro súper interesante, fundadora del Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma, subdirectora de Derecho Público en ABOFEM, la agrupación feminista de abogadas feministas, y directora de la Fundación Agua para el Pueblo. Hola, Camila. Hola, ¿cómo estás tú, Cata? Muy bien, todo esto que comentamos es así. Tú a tus 32 años estás en todas estas funciones. Voy a hacer una actualización de... Ya. Yo sigo perteneciendo a la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, pero ya no estoy como una miembro activa como lo fui en su momento, y el cargo de subdirección que existió en un momento se eliminó. Perfecto. Porque hubo una reestructuración orgánica y ahora hay una democracia interna más feminista, podría decirlo. Ha crecido. Exacto. Sobre la fundación del observatorio, ese hecho es correcto. Yo ya no soy parte del observatorio ni de ninguna instancia académica. Y sobre la fundación no estamos en este momento con proyectos activos. Pero todos los hechos que tú acabas de mencionar son correctos, solo que dado las funciones públicas que tuve que asumir, eso me significó delegar muchísimas cuestiones, pero en ABOFEM sí sigo ahí con un rol un poco más pasivo o más de segunda línea, si se quiere. Se entiende absolutamente. Tú además fuiste previamente a ser diputada electa, candidata constituyente por el mismo distrito 14. Por el mismo distrito, sí. Sí, correcto, sí. O sea, claro, este es un momento muy álgido, políticamente hablando, pero además socialmente muy rico. Nos gustaría partir, por ejemplo, sabiendo qué opinas tú de este proceso actual, que es un proceso republicano, es un proceso social profundo de cambio, y además lo estás viviendo desde una diputación. ¿Cuál es tu mirada de él? Qué buena la precisión, vivirlo desde una diputación, sí, vivirlo como parte de la institucionalidad, siendo que en un minuto yo fui candidata a la Convención Constitucional, creo en el proceso constituyente, estoy muy esperanzada de aquí a lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, creo que estamos como país, a pesar de lo que digan las encuestas y de que ya sean por ganadores algunos resultados, creo que estamos en un momento de apertura muy importante y que la gente aún nos sigue reclamando lo que nos reclamó en octubre de 2019. Yo ya ahora hablo como parte de, porque dentro de la institucionalidad, como tú me decías, yo creo que estamos viviendo un proceso de cambio y de transformaciones que recién se inicia formalmente con el plebiscito del 4 de septiembre. Se nos vienen tareas tremendas a nivel legislativo, a nivel de políticas públicas también, que den un aterrizaje concreto a la norma constitucional, pero también se vienen cambios culturales, porque yo creo que la propuesta del texto de la nueva constitución la tenemos que abrazar hasta dentro, digo yo, hacerla propia, hacerla nuestra, y eso también significa que nuestra sociedad sigue cambiando culturalmente. Así que por eso con mucha esperanza de que este 4 de septiembre vamos a triunfar, va a triunfar el apruebo como opción, pero también que la gente va a seguir comprometida con los procesos de cambio, que eso es algo súper importante. Bueno, efectivamente es algo que parte. Ahí yo creo que es un buen énfasis, porque muchas veces sentimos que esto se acaba el 4 y la verdad es que comienza. Exacto. En lo que hoy día ha pasado, tú tienes un magíster ambiental. En Derecho Ambiental, sí. En Derecho Ambiental. Y además eres feminista. Estas dos cosas podrían no verse muy relacionadas, sin embargo, para las que estamos en el mundo del feminismo sabemos que están profundamente imbricadas. Sí. ¿Cómo crees tú que aborda la actual propuesta constitucional estos elementos y qué sería destacable? Porque queremos además ayudar a eliminar estos miedos que andan circulando, ¿cierto? Donde la gente de repente se les ha hecho creer que podría ser incluso más limitante lo que tenemos. Sí, existen esas instalaciones. Mira, desde los feminismos y también desde la mirada ambiental o ecológica, me gusta más la palabra ecologista,
porque el medio ambiente se puede quedar un poco corto. Yo lo que veo es que hay una forma de ver las relaciones de poder, que son distintas, ¿verdad? A lo que conocemos hoy en día como un sistema en donde están los que están arriba y los que están abajo, y ahí hay una opresión constante, y esto también se refleja con el sistema patriarcal, etc. Y nuestro mismo sistema neoliberal, como es lo que está plasmado en la Constitución del 80. Y el texto de propuesta propone nuevas formas de vincularnos en estas relaciones, más horizontales, propone una forma de democracia también en donde integremos a la gente de otra manera, no solamente con el voto, sino que el poder juntar una cierta cantidad de firmas, el 3% del padrón, y presentar una propuesta o derogar una propuesta. Claro, pero es una participación que no se agota como la entendemos hoy en día de manera consultiva, sino que es de verdad incidir, y eso como exacto, vinculante. Entonces esa capacidad de incidencia real cambia las relaciones de poder, y yo creo que eso es algo que proponen los feminismos, y también desde la mirada ecológica, que las que abrazamos la filosofía de la ecología, lo que queremos es relacionarnos de otra manera con nuestro medio, relacionarnos de otra manera con los ecosistemas, vernos como un ser más, y que tenemos que cuidarnos entre seres, porque si no, esto no va a funcionar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, aunque hoy día se niega muchísimo. De hecho, a propósito de la pregunta que me hiciste al inicio, ayer no tuve oportunidad de responderle verbalmente al diputado Kaiser, pero sí le hice, me manifesté vía escrita, que abiertamente negaba la crisis climática y la crisis hídrica en nuestro país, diciendo que hace centenas y centenas de años, miles y miles de años, existieron también procesos de calentamiento. Entonces, esas negaciones de las crisis que vivimos actualmente se instalan solamente para no reconocer de que tenemos que dejar de explotar los bosques, que tenemos que dejar de utilizar las aguas como si tuviésemos todos los ríos, pero con los caudales a tope, cuando no es así. Todos los ríos se están secando en Chile, porque no entendemos que nos vinculamos con la naturaleza no de una manera en la que nosotros usufructuamos hasta donde nos dé, ¿cierto? Hasta que se acabe, sino que porque somos un elemento más. Y eso también es una mirada de las relaciones de poder. Que finalmente la mirada, por eso me gusta hablar de la mirada ecologista, porque la mirada ecologista es justa, y es justa en todas las dimensiones. Entonces, si yo me hago cargo de la protección de los distintos ecosistemas, también entiendo de que hay fuerzas laborales que tienen que ser reemplazadas por otro tipo de funciones, que es un poco este concepto de transición ecológica justa, que solamente se puede conseguir si nosotros empezamos a reemplazar ciertas actividades económicas. No quiere decir que la gente se vaya a quedar sin trabajo, porque hay ejemplos en el mundo donde se ha hecho reconversión laboral. Yo creo que hoy día un muy buen ejemplo de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el cierre de la fundición de ventanas y todos los trabajadores de Codelco, es un ejemplo claro y concreto de cómo tomamos una actividad que está generando problemas a la salud, que está matando a un sector, que está generando una zona de sacrificio, pero también nos hacemos cargo de esta otra arista. Y hoy en día la mirada ecológica lo que hace también es, como decís tú, es integrar a estas otros componentes. O sea, no estamos solamente hablando de una actividad industrial, estamos hablando de una actividad industrial que está inserta dentro de un territorio donde hay trabajadores y trabajadores que también tienen derechos. Entonces tenemos que pensar en una nueva forma de desarrollo, y eso lo propone el nuevo texto constitucional, lo dice en el artículo 1. El artículo 1 dice que Chile es un estado ecológico, y tiene 51 artículos que hacen referencia a la protección del medio ambiente. Perfecto, eso es súper interesante porque nos habla de un cuerpo, ¿cierto? De una cosa completa. Es una mirada, mirada social. Articular y aplicar. Mira, dentro de la misma Comisión de Medio Ambiente, yo presenté un proyecto de ley que apunta a darle carne o bajada al texto constitucional. Cuando habla de los bienes comunes, hay ciertos ecosistemas que se reconocen su especial protección, uno de ellos son los humedales. Y hoy día solamente están protegidos los humedales urbanos, están dentro del plan regulador comunal.
yo presenté un proyecto de ley junto con el diputado Jaime Sáez para la protección de todo tipo de humedales. Entonces, ahí perfectamente, y es un proyecto que ya está ingresado, ya pasó el examen de admisibilidad, todavía no lo vemos en comisión, pero es una propuesta seria y de norma que con las actuales reglas del juego que tenemos, vendría a hacerse cargo de lo que nos mandata el texto constitucional. El texto constitucional es bien claro y dice, hay un mandato para la ley para detallar esto y estos temas. En temas de medio ambiente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la Defensoría de la Naturaleza, el sistema de la Agencia Nacional de las Aguas también, que también es un mandato ahí claro y concreto de un año que tenemos para poder implementar toda esta nueva institucionalidad, las normas transitorias. Entonces, hoy día estamos haciendo ejercicios en la Cámara, que creemos en el proceso constituyente, para ir avanzando o ir avanzando camino al nuevo texto constitucional. Entonces, como también para que la gente sepa que no son ni responsabilidades ni solamente catálogos de derechos, sino que es el mismo trabajo legislativo que venimos haciendo, solo que ahora tenemos materias bien concretas en las que tenemos que hacernos cargo, porque lo dice la propuesta constitucional, dicen cada punto donde el legislador, o vale decir el Congreso, va a tener que detallar o va a tener que desarrollar ciertos puntos, y la propuesta de texto es súper clara y concreta. Claro, dar respuesta y con plazos además específicos, sí, con plazos específicos muy abiertos, que están en los artículos transitorios. O sea, también te ponía el caso del ejemplo de la Agencia Nacional de las Aguas, que su creación tiene que ser en 12 meses, lo dicen los artículos transitorios, en relación al cambio de la institucionalidad, que va a haber un Congreso Nacional, ¿cierto? Y por otra parte va a existir la Cámara de las Regiones. También hay un plazo concreto para que podamos cambiar todas las leyes, etcétera. Entonces no es que esto esté en el aire como se ha querido instalar, pero se han querido instalar muchas mentiras de la nada, porque uno diría, bueno, ¿de dónde viene esto? Mira, yo diría que más que la Agencia Nacional de las Aguas, que viene a ser como un ente fiscalizador de que los usos que se asignan, porque recordemos que lo que propone el nuevo texto constitucional es acabar con el sistema de derechos de aprovechamiento de agua y establecer usos prioritarios, ¿ya? Para no sobreexplotar un caudal y que se terminen secando los ríos, las lagunas, como hemos visto en el caso de mi distrito, el conocido caso de la laguna Culeo, por ejemplo, y varios lugares o varios tramos del río Maipo, que ha ocurrido lo mismo dentro de la región metropolitana. A mí me parece que es más importante la creación de o que tiene más que ver con esto de la administración de los recursos hídricos, las creaciones de los consejos integrados de cuenca, en donde es la misma comunidad la que toma decisiones sobre cómo se van a administrar los recursos hídricos, porque los consejos integrados de cuenca están integrados, valga la redundancia, por representantes de la comunidad. Entonces, y pensando también a nivel de cuenca, que es como debiésemos administrar las aguas hoy, pero que no está pensado así en el actual Código de Aguas. Eso nos permite, en términos de lo que decís tú, qué pasa con las comunidades que no tienen distribución de agua, sino que funcionan con pozos o con APR, sí. Que hoy día también hay un tema legislativo ahí con una ley que nos dejó Piñera. Lo vamos a conversar en otra ocasión. Permite que sea la misma gente la que tome decisiones sobre cómo se van a administrar las aguas, y que por ende no hayan comunidades rurales que tengan que tener que pedirle camiones aljibes para suministro de agua, porque resulta que a nivel central se decidió de que se iban a repartir de cierta manera, porque es la misma comunidad la que tiene la capacidad de tomar decisiones. Si tú tuvieras que elegir un artículo que dijeras, por esto vale la pena esta propuesta constituyente, ¿cuál sería? Qué difícil. Difícil. Muy difícil. Me la voy a jugar por el artículo, me parece que es el 128, el que habla de justicia ambiental, porque no ha estado recogido no está recogido en la actual Constitución. La actual Constitución lo único que habla es del derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, por una cuestión que me ha tocado ver harto, que son las zonas de sacrificio.
porque la justicia ambiental significa que las cargas debiésemos soportarlas de manera equitativa. O sea, que no puede ser que hayan sectores en la región metropolitana que tienen un montón de áreas verdes, que hay agua para pileta y para derrochar, y que hayan otras comunas que estén viviendo con personas con 40 litros de agua por camión aljibe. Entonces, esas diferencias, o lo que ocurre, por ejemplo, también con la producción de cemento en el cordón entre el bosque San Bernardo, donde hay gente que vive y despierta todos los días con una capa de polvo gigante. Sin embargo, el sector poniente de nuestra capital no tiene ningún tipo de actividad industrial porque no se autoriza, y porque no se autoriza simplemente porque no se distribuyen de manera equitativa las cargas, y hay un componente de clase súper fuerte a la hora de decidir qué espacios se sacrifican, qué gente la que se sacrifica y quiénes no, y siempre son las comunas pobres, y siempre es la gente pobre la que tiene que pagar las consecuencias. Entonces, a mí me pasa que cuando veo que la justicia ambiental está garantizada en el nuevo texto constitucional, entiendo que también avanzamos en todas esas comunidades que están viviendo hoy día de manera súper indigna. Tú estás en un distrito que está muy marcado por esta situación y que hoy día también se presenta dentro de la propuesta constitucional. Tiene que ver con la reparación, tiene que ver con la justicia, ¿cierto? Tenemos situaciones como Paine, Cerro Chena, o sea, hay elementos. ¿Hay alguna mirada dentro del distrito, en el sector, al interior del Congreso, para abordar estas realidades territoriales? Porque finalmente son como marcas, ¿no? Marcas que van quedando instaladas en los territorios. Bueno, las mismas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos ya han estado trabajando en avanzar en la creación de espacios. Hoy no existen monumentos en todas las comunas del distrito 14, en Isla de Maipo también recordemos que allí se iban a ir a tirar los cuerpos, el caso del Cerro Chena, como decías tú, y bueno, la comuna de Paine, que por densidad es la que tuvo más ejecutados durante la dictadura cívico-militar, y que además tiene como esta característica de que, a diferencia de otros espacios donde hubieron ejecutados políticos, era el campesinado que estaba luchando por un espacio de tierra sin estar vinculado a militancia, en términos como campesino y obrero, básicamente. Campesino y obrero básicamente, más que tanto militante. Había militantes, pero era una cifra minoritaria. Están las organizaciones sociales muy articuladas para este respecto. Bueno, igual hay algunos planes del gobierno que permiten ir avanzando en esa línea, y muchas expectativas también, porque existe el temor de que hoy día las generaciones nuevas no conozcan la historia, y que por no conocer la historia se vuelvan a repetir los crímenes del pasado. Así que yo te diría que sobre todo en comunas como Paine y San Bernardo hay mucha ilusión, porque hay proyectos que han tardado mucho en llegar, décadas de décadas. Y para qué decir, incluso el saber dónde están, porque es una pregunta que hasta el día de hoy muchas familias no pueden responder, pero hay espacios de memoria que todavía no se entregan, como el caso del proyecto del Cerro Chena, que todavía está ahí, como que se tranca y se tramita y se tranca y se tramita. Entonces hay esperanza de que con el nuevo texto constitucional haya más espacios de monumentos de memoria, y también en términos educacionales para las generaciones que vienen. Camila, finalmente, que vayamos cerrando, un mensaje que tú quieras enviar a la ciudadanía, contar con este contexto histórico del que estamos viviendo, y decir qué es lo que sientes tú que nos estamos jugando hoy día. Ahí puedes dar tu... ¿Qué nos estamos jugando? Esa es una tremenda pregunta. Sí. No estamos jugando la democracia. La constitución que tenemos hoy día no nos habilita, no nos permite tener una democracia como tal. ¿Cuántas veces hemos pedido ser parte? No solamente que nos escuchen, sino que ser parte. ¿Cuántas veces hemos pedido poder incidir en la toma de decisiones, que no nos dejen fuera?
Bueno, de eso se trata esta nueva constitución. Queremos dejar atrás la herencia de la dictadura, queremos avanzar hacia una verdadera democracia, o al menos una que nos habilite para tener los canales de participación mínimos, y por qué no decirlo, estamos viendo un mínimo de dignidad constitucional con los derechos sociales que se consagran en la propuesta, ¿vale? Es decir, educación, seguridad social, salud, el agua y vivir en un medio ambiente sano, al aire limpio, también está consagrado ese derecho. Eso es un mínimo constitucional y eso es lo que nos estamos jugando el 4 de septiembre. Muchísimas gracias. Camila Musante Müller, diputada del Distrito 14, ex candidata constituyente, licenciada en Derecho, fundadora de distintos espacios, hoy día también participante de ABOFEM. Esto es Piensa Prensa. Muchas gracias.